Aquí a transmitir. Iniciando. Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos en este espacio de Heredia Vota Informada, donde tenemos como propósito que todos los heredianos conozcan a los aspirantes a las diputaciones. Esta tarde nos acompaña doña Melisa Bernini del Partido Liberal Progresista. Muchísimas gracias por su tiempo, doña Melisa. Muchas gracias a María por acompañarnos y por el espacio. Un placer estar aquí. Muchas gracias. Doña Melisa, a usted las gracias. Cuéntenos un poquitito quién es Melisa Bernini y por qué entra en política. Bueno, Melisa Bernini es una herediana 100%. Yo nací, crecí y vivo aquí, en Heredia. Crecí en el barrio San Jorge, aquí cerquita, a menos de 1 kilómetro del estadio Eladio Rosabal Cordero. Fui a la escuela Cubujuquí y el colegio lo inicié en el Liceo Samuel Sáenz. Después de eso, gracias a una beca deportiva, me trasladé al Colegio Santa Cecilia, donde terminé mi secundaria, porque yo practiqué el baloncesto. Entonces fui becada al Santa Cecilia y ahí concluí mis estudios de secundaria. Después de eso me hice abogada. Soy abogada especialista en anticorrupción y en contencioso administrativo y también en contratación pública. Y he sido gestora de grandes proyectos de obra pública, y proyectos de materia de mujer, niñez y adolescencia y persona con discapacidad y adulto mayor. Fui vicealcaldesa del Cantón de Flores en el periodo 2020-2024, donde tuve la oportunidad de liderar grandes proyectos y de gran importancia para el cantón, entre ellos el proyecto más grande en la historia del cantón, que fue el proyecto de alcantarillado pluvial, un proyecto conjunto entre el CONAVI y la municipalidad que se desarrolló de buena forma, y fue para solucionar la problemática de inundaciones que sufrían los vecinos de San Joaquín y parte de San Lorenzo. Entonces, recuerdo haberla entrevistado en varias ocasiones conforme el proyecto estaba empezando apenas en pañales. Un proyecto que nos costó mucho y que fue, yo lo lideré por 7 años, un pulso y una lucha constante. De verdad que la persistencia fue la clave en ese proyecto para sacarlo, porque estuvo a punto del MOP desistir y no adjudicarlo recién en el 2022. Y bueno, gracias a la labor precisamente legislativa, ¿verdad?, y de apoyo de las diputaciones, fue que logramos sacar este proyecto y terminarlo de buena forma desde la municipalidad. Una inversión de cerca de 3.000 millones de colones, que para el Cantón de Flores, pues, es muchísimo, ¿verdad? Yo sé que para otros cantones de mayor tamaño en territorio y en presupuesto, pues no es nada, pero para Flores eso es muy importante. Y también lideré los proyectos de materia de mujer, niñez y adolescencia, persona adulta mayor y persona con discapacidad, un enriquecimiento fabuloso desde esa vicealcaldía, y que la concluí de la mejor forma que pude. Y soy hija de Luis Bernini y de Marielos Esquivel, mi papá, el mejor árbitro de fútbol que para mí ha tenido este país, y mi mamá trabajó con el adulto mayor pues más de 25 años de su vida y fue la que me inculcó ese amor, esa empatía y esa sensibilidad hacia esta población que a mí me hace el llamado a protegerla, ¿verdad? Y en los últimos 15 años pues he estado en la función pública, he sido funcionaria pública, abogada, tanto en el CONAVI, en el MOP, como en la Municipalidad de Flores, donde he visto las falencias que tiene la administración pública y los intentos que se hace por servir y por salir bien, pero no en todos los casos se da, y el servidor público olvida esa prioridad y eso para lo que fuimos contratados, que es el servicio público, atender las necesidades de los costarricenses. Y eso es lo que a mí me llama a involucrarme en política. Había dicho que no volvía a participar en política hace cerca de 2 años, y la situación que hoy vive mi país es la que me hace involucrarme y pensar en las futuras generaciones, pensar en mi hijo, pensar en mis sobrinos, pensar en los más pequeños y en las futuras generaciones y el país que les estamos dejando. Eso es lo que a mí hoy me llama a involucrarme en política y a intentar aportar desde la esfera de la Asamblea Legislativa en la reforma de ley, en la creación de ley y en el control político que realizamos desde el primer poder de la República. Eso es hoy lo que me mueve.
¿cuáles serían esos proyectos clave o esos puntos fundamentales que usted tiene en su lista para decirle al herediano, por esto voy y estas son mis banderas? Sí, muchas gracias, doña Betania. Mi experiencia en la gestión pública me ha permitido conocer las necesidades que los costarricenses tienen cuando llegan a una institución, y lo voy a citar como ejemplo. Para una solicitud de un asfaltado, de un puente o de lo que sea en el MOP, el administrado, el individuo hace la solicitud mediante una nota y esa nota pasa por 7 procesos diferentes para llegar al destinatario final, que probablemente al final le dice, es que eso yo no lo puedo hacer, porque no tengo presupuesto o porque no está en el plan operativo o porque sencillamente no se puede. 7 pasos. Entra al despacho del ministro, después a la jefatura del despacho, después al CONAVI, después a la gerencia, después al ingeniero de zona, hasta llegar al último eslabón que probablemente le dice que no. Entonces, como yo he visto todas esas falencias, como he estado en la administración pública, uno de mis proyectos es la reforma a la Ley General de la Administración Pública. Es una ley muy antigua, desde años 78, si no mal recuerdo, donde se ha quedado rezagada, ¿verdad? Y es una gran ley, es nuestro cuerpo normativo para todo el Estado costarricense, pero ciertamente ya no se acopla a las nuevas tecnologías, ¿verdad? Ni a las nuevas necesidades de la ciudadanía. Entonces, voy con una reforma para la Ley General de Administración Pública para hacerla más eficiente y más transparente la gestión pública y, por supuesto, más funcional y más ágil, para que el individuo de verdad pueda recibir del Estado eso que él necesita. Y también quiero proponer una en materia de seguridad que, por supuesto, es una de mis prioridades en esta carrera electoral por la situación que atraviesa el país hoy tan peligrosa en materia de inseguridad. Y yo tengo una base y es lo nacional se gesta desde lo local. Entonces, tenemos que incluir en esta problemática de violencia y de inseguridad a los cuerpos policiales locales, a las policías municipales. De Heredia, 8 municipalidades tienen policías municipales. Bueno, tenemos que lograr que las 10 tengan. Entonces yo voy a plantear una reforma al Código Municipal para dotar de mayor presupuesto a el programa de policía municipal, a los cuerpos policiales, para contratar más policías, pero que también tengan mejores herramientas de trabajo, más tecnología, pues mejores armas, mejores vehículos, ¿verdad? Que puedan ellos aportar como un cuerpo policial más a la fuerza pública y a los demás cuerpos policiales como PCD y OIJ y demás que ya forman parte pues más de la parte de investigación. Ese es otro de los proyectos que pretendo plantear también. Y un proyecto que me llama mucho la atención, que es este proyecto de policía municipal es una redistribución presupuestaria, para que no crean que es que vamos a generar una tasa mayor o una tasa, no, es una redistribución presupuestaria y es con la finalidad de que los cuerpos policiales realmente hagan el trabajo que les corresponde, que es vigilar y garantizar la seguridad de los cantones. En muchos se han convertido los policías en guardaespaldas de las alcaldías. Entonces, eso tenemos que erradicarlo porque tienen que concentrarse en el trabajo de seguridad y materia de seguridad. Y el otro es un proyecto que quiero plantear desde la óptica de seguridad dirigido hacia extraer a nuestros jóvenes y a nuestros niños de las manos del narcotráfico y el crimen organizado, porque hoy por hoy tenemos que garantizarles cultura, recreación y deporte, pero no llegamos a todos los lugares, ¿verdad? Lamentablemente no llegamos, que lo diga Sarapiquí, ¿verdad? Que se nos queda en el centro de Puerto Viejo la acción del Comité Cantonal de Deportes. Entonces la idea es plantear un proyecto, una reforma para garantizar que los comités cantonales de deportes y recreación se dediquen específicamente al deporte y a la recreación, y toda la parte administrativa de contratar y demás lo haga la municipalidad, porque los comités de deportes en ocasión lo que tienen son 1 o 2 empleados y ellos no dan abasto, entonces no pueden todas sus fuerzas, todo su presupuesto redireccionarlo a donde debe estar, a nuestros niños y nuestros jóvenes en materia de recreación y deporte. Entonces esa es otra de las reformas que yo quiero plantear y que me ilusionan mucho porque como he caminado toda la provincia y he estado reunida con muchísima gente, de verdad que se siente la necesidad de los jóvenes de decir, yo quiero ir, por ejemplo, en Sarapiquí,
yo quiero, o los jóvenes de Orquídeas que dicen, yo quiero estar en el equipo de fútbol, pero lamentablemente no puedo ir a Puerto Viejo porque no tengo plata para los pases. Entonces tenemos que hacer que los comités cantonales de deportes no solo se enfoquen en el centro de los cantones, sino que se vayan a los distritos de cada uno de los cantones y así poder tener mayormente a los jóvenes y a los niños haciendo deporte y recreación y quitándoselos de las manos al crimen organizado, que es lo que hoy nos está consumiendo. Y esa planilla pasaría a manos de la municipalidad y liberaría recursos para que sea más inversión en el área deportiva. No es que la planilla pase a manos de la seguridad, es que las municipalidades tienen mucha planilla. Entonces ustedes tienen que, yo sé que los comités, por eso es una reforma, porque los comités cantonales tienen su separación de las municipalidades, pero para eso es la reforma, para garantizar que las municipalidades con el personal que ya tienen, tramiten todo lo que corresponda en materia de contratación para los comités de deportes. Y los comités ya no tengan el área administrativa, sino únicamente la parte de recreación y de deporte. Van a tener una parte administrativa, ¿verdad? Obviamente la van a tener porque siempre tiene que quedar algo para que ellos se administren, pero no que tengan que estar enfocados en sacar el cartel de licitación para contratar el profesor de voleibol, de básquetbol, ¿verdad? Entonces, para que ellos sus fuerzas las dediquen realmente al deporte y la parte ya de contratación y demás pase a las municipalidades. ¿Cómo mejorar la gobernanza ambiental? Agua, energía, los recursos ambientales, el cuidado de las áreas silvestres. Ustedes tienen varias propuestas al respecto. Sí, nosotros lo primero que tenemos que hacer es una reforma a la ley de aguas. La ley de aguas igual, es una ley muy antigua, han pasado por la Asamblea Legislativa 6 o 7 reformas que no se ha logrado porque no hemos logrado que todos los actores se pongan de acuerdo y realmente hacer una reforma eficaz para la ley de aguas, que es una ley muy antigua y que ya no se acopla a las realidades ni urbanísticas ni ambientales de la época, ¿verdad? Después también tenemos una reforma para la ley de la IA, para que la IA realmente se convierta en un operador de acueducto y no en la rectoría, como de hecho lo tiene, y no la tiene la rectoría. Entonces vamos a hacer una reforma de la IA. Y especialmente para la zona de Heredia, a mí me llama mucho la atención toda la zona del Braulio Carrillo, ¿verdad? Que hemos tenido tanto problema con las fincas ubicadas en esta zona y vamos a garantizar mediante un cuerpo normativo todo lo que tenga que ver con esta zona de la línea del Braulio Carrillo, que se me fue la palabra, pero ahorita me la recuerdo. Entonces, esa es otra de las propuestas que también tenemos, y yo creo que nosotros tenemos que encontrar un balance entre el desarrollo urbanístico de los cantones de la provincia y entre la inversión privada de los desarrolladores, ¿verdad? Porque aquí tiene que ser un ganar-ganar, que aportemos al ambiente, pero que generemos desarrollo, porque el desarrollo genera empleo, dinamiza la economía, ¿verdad? Y la gente tiene dónde trabajar y demás. Entonces, sí tenemos que trabajar mucho en esa parte de que los desarrollos que vengan hacia la provincia garanticen una estabilidad del ambiente, ¿verdad? Y que no se vaya a violentar el ambiente, pero que a la par podamos desarrollar. Eso creo que es una de las cosas pues, más importantes que nosotros tenemos que garantizar. Yo desde mi experiencia puedo decir que eso es posible y que se ha logrado, y creo que Flores es un ejemplo de ello. Flores ha tenido desarrollos importantes urbanísticos y de comercio, y han estado aparejados a la protección del medio ambiente, ¿verdad? Nunca se apartan de ahí. Y lo otro muy importante que hay que hacer es retomar el tema del famoso voto 40-50. El famoso voto 40-50 de la Sala Constitucional de hace ya bastantes años vino a ordenarle a todos los cantones, prácticamente la provincia de Heredia, una política de agua. Y no lo tienen, ¿verdad? Los cantones no la tienen. Flores la tiene, efectivamente Flores la tiene, y es precisamente para garantizar cuánta cantidad estamos enviando a nuestros ríos y en qué velocidad, ¿verdad? La estamos enviando. Entonces es parte también de lo que yo quiero trabajar desde la Asamblea Legislativa, el retomar ese voto 40-50 y tratar de garantizar que en la provincia, como les decía, existe ese desarrollo, ¿verdad? Y esa
ese dinamismo de la economía, pero que tengamos siempre al ambiente cuidado, ¿verdad? Y no nos vayamos a los extremos, que a veces eso es lo que pasa, ¿verdad? O quiero proteger muchísimo o no quiero proteger nada, ¿verdad? Entonces hay que tener un balance y yo siempre llamo que es un ganar-ganar. ¿Y cómo desde la Asamblea Legislativa se podría legislar para buscar una solución definitiva del manejo de los residuos sólidos? Ya estamos al tope y sobrepasados. Entonces se necesita algo global y de país para ver cómo hacemos. Sí, la ley de residuos sólidos ya existe, ¿verdad? No la tenemos que inventar. Ahí está, en este momento, todos los municipios se encuentran pues, en un diálogo constante con el Ministerio de Salud por las nuevas disposiciones que ha emitido y que ha dado competencias a las municipalidades que definitivamente no pueden, ¿verdad? Generar sus espacios para depositar la basura. Y creo que es parte de lo que se debe trabajar articuladamente, ¿verdad? Es sentarse en la mesa de diálogo y un diálogo constante, un diálogo responsable, un diálogo serio y profundo, ¿verdad? Que es parte de lo que pues, yo quiero pretender en la Asamblea Legislativa, de devolverle un poco el respeto y la dignidad al primer poder de la República y es sentarse con todos los actores en esta materia de residuos a ver cuál es la mejor herramienta y cuáles son los mejores mecanismos para garantizar que no nos estemos ahogando en basura. Porque si hoy por hoy nos estamos ahogando y no hacemos nada, en 20 años no sabemos qué va a pasar. Entonces sí es necesario entrar a revisar, por supuesto, que la ley. Yo sé que hay un grupo ya de municipalidades que están trabajando con otros actores en la materia, y la idea es presentar las mejores propuestas para que se desarrolle la mejor política en el tema de manejo de residuos. ¿Cómo estamos? Y usted hacía un énfasis en la introducción de la importancia de las personas mayores, y un tema que se ha tocado mucho ahora son las pensiones y la reforma de las pensiones. ¿Cuál es su visión de qué se podría hacer en este campo para darle un apoyo económico a las personas de 60 y más? Sí, como yo lo dije antes, para mí los adultos mayores son una población que tenemos que cuidar muchísimo. Yo soy una defensora del adulto mayor. Siempre, como les decía, mi mamá me inculcó a mí esa sensibilidad de velar por el bienestar de ellos, y siempre trato de estar pendiente, así sea en la calle, cuando ando manejando, de si hay algún adulto mayor en algún riesgo o peligro. El tema de pensiones no es nada fácil, ¿verdad? Y se vuelve también un tema ciertamente populista, ¿verdad? En una campaña electoral. Entonces hay que tener su cuidado, porque no podemos decir, vamos a establecer el ROP para que lo puedan retirar todos los adultos mayores, y de un pronto a otro, en 5 o 10 años, nos encontramos con una misma población adulta mayor que se le dio el ROP de un solo, totalmente en pobreza, viendo necesidades, viendo nosotros a ver en cuál programa social los ayudamos y demás. Entonces, ciertamente hay que entrar a analizar profundamente el tema de las pensiones. El ROP es un mecanismo que se estableció ya hace algunos años, y no se estableció para que fuera girado de un solo, sino que fuera una pensión complementaria, ¿verdad? Y que pudieran los adultos mayores, a la hora de tener su pensión, pues tener ese ingreso extra para poder vivir de mejor manera. Entonces creo que sí hay que analizarlo profundamente, ¿verdad? En una oportunidad yo dije, no, claro, que se les devuelva, ¿verdad? O sea, que se les dé, porque fue el ahorro de ellos durante toda su vida, y entonces tienen todo el derecho de recibirlo. Pero después me pongo a pensar y digo, en Costa Rica la educación financiera no es la más óptima, ¿verdad? No, nosotros llevamos en el programa de gobierno desde las pequeñas generaciones educación financiera. Entonces, las personas podrían gastarse todo el dinero del ROP, y después entramos en una problemática de pobreza y de necesidad, incluso de asistencia social o de instituciones a las personas adultos mayores, que nos podría colapsar. ¿Y por qué nos podría colapsar? Porque la población adulta mayor cada vez es más, ¿verdad? Y cada vez son más las personas que se pensionan, y la tasa de natalidad es menor. Entonces tenemos que cuidar muchísimo la parte de las pensiones, y siempre garantizar
que el individuo viva de la mejor manera que puede vivir, que las decisiones que nosotros tomemos no vayan a ocasionar más bien un daño, ¿verdad? O a afectarles en sus ingresos o en su estilo de vida, ¿verdad? O en sus necesidades básicas que muchas veces con su pensión atienden tan solo lo básico de vivienda, alimentación y transporte, ¿verdad? No existe ni la posibilidad de que ellos puedan pasear o algo, entonces sí hay que tenerlo con muchísimo cuidado, ponerlo en la mesa y trabajarlo. Y en este momento los proyectos están presentados, ¿verdad? Ahí están presentados, pero sí hay que sentarse a revisarlos y analizarlos con mayor profundidad. Doña Melissa, me gustaría que retomáramos el tema del agua. ¿En qué consiste este proyecto 4060 y cómo equilibrar la parte de protección del agua con el manejo de los residuos sólidos? Y no solo la parte de educación, porque mientras logramos llegar a que ya la población esté educada, ¿qué hacemos con ese montón de residuos, especialmente en una provincia donde produce agua? O sea, si nosotros producimos agua, ¿no sería correcto que alguien más se encargue de los residuos? No es un proyecto, el 4050, es un voto de la Sala Constitucional. El voto 4050 vino a establecer hace muchísimos años, es el voto que atiende la problemática de la cuenca del Tárcoles, ¿verdad? Y estábamos colapsando la cuenca, sencillamente la estábamos colapsando. Todas las aguas iban hacia la cuenca. Entonces el voto 4050 vino a establecer hace algún tiempo que todos los cantones de la provincia de Heredia, no recuerdo si todos, pero la gran mayoría de la provincia de Heredia, debían de construir una política del agua, ¿verdad? Esta política del agua era precisamente para garantizar el manejo de las aguas en cada uno de los cantones, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en Flores se establece la política del agua y se determina que cada construcción debe de tener un sistema de canalización de aguas y un sistema de retención de aguas. Esto quiere decir que el agua que la propiedad o el inmueble reciba, ¿verdad?, no vaya directamente al alcantarillado, o sea, no vaya al caño, ¿verdad?, porque esa agua va a llegar a la cuenca del Tárcoles. Entonces, tiene que haber un sistema de retención de esa agua para que vaya paulatinamente, o sea, en menor cantidad, digamos, y velocidad llegando el agua. Entonces ese voto lo emitió la Sala Constitucional, pero muchos municipios no cumplieron. Incluso hay una comisión de la cuenca Tárcoles y demás que se ha trabajado entre varias municipalidades, pero ha costado. Eso ha costado muchísimo porque no se han establecido las políticas y cada cantón tiene que hacer esa política del agua que debe ser aprobada por el Consejo Municipal. Eso con respecto a la política del agua. Y con respecto al manejo de residuos, nosotros lo que tenemos que garantizar es que hagamos un eficiente tratamiento de los residuos, ¿verdad? Ciertamente empieza desde la educación desde niños, ¿verdad? Cuando nosotros trabajamos con toda la población de escuela el tema del reciclaje, ¿verdad? ¿Por qué andamos recogiendo las chapitas? ¿Por qué en todos los cantones andamos construyendo las figuras estas para depositar las chapas o para depositar las botellas? Bueno, todo eso viene a ayudar, ¿verdad? Porque todo lo que se recicla pues no va a la basura tradicional y esa es una de las partes más importantes de establecer la educación ambiental desde pequeños, pero ya está. O sea, yo soy consciente de que en muchos cantones de la provincia de Heredia se hace y tenemos grandes políticas en materia ambiental. Lo que tenemos que reforzar es que las familias lo hagan, ¿verdad? Y que cada vez sea más la parte ambiental, la parte de reciclaje que se realice. Y sin duda lo que más hay que trabajar es que la basura, ¿verdad?, que nosotros pues disponemos no llegue a un punto donde sea insostenible, ¿verdad? Yo creo que, como les decía, esta mesa de trabajo que se ha realizado entre los gobiernos locales y los diferentes actores, creo que podría dar buenos resultados, pero me parece que no va a bastar de aquí al 30 de abril para terminarla. Me parece que le va a corresponder a la siguiente administración, en este caso, pues ojalá que sea a don Eli, desde el Poder Ejecutivo y el Ministerio de Salud, y a la siguiente Asamblea Legislativa determinar las acciones a desarrollar. Pero sí la base, me parece que sí la base va a ser estas mesas de diálogo que se han hecho para definitivamente construir en el tema del manejo de los residuos sólidos.
Doña Melissa, usted que ya ha caminado Heredia, ¿cuáles siente que son esas cosas que más le afectan al herediano? Eso que le duele realmente. Sin duda el tema de seguridad. Sin duda, Heredia, los ciudadanos lo que nos siguen diciendo es, ya a mí me da miedo salir a la calle, ya a mí me da miedo que afuera de mi casa haya una balacera, ¿verdad? Ya a mí me da miedo ir a comer a algún lado y que en ese lugar donde yo vaya a comer, pues suceda algo que uno no quiere. Entonces, sin duda sigue siendo el tema de seguridad. El otro tema que la gente nos comenta muchísimo es la plata no alcanza. La plata no alcanza, cada vez es menos empleo, menos ingresos, no logran llegar a fin de mes con cubrir sus necesidades básicas. Incluso algunos acuden a créditos y demás porque no les alcanza. Y la otra es en el sector del emprendimiento, las trabas que hay para poder ponerse un negocio. Esa es una de las principales quejas de los heredianos, es la policía nada más la siento aquí, por ejemplo, los patentados. La policía yo nada más la siento aquí. Yo nada más siento que la policía viene a cerrarme, ¿verdad? En lugar del gobierno local convertirse en un aliado del patentado que al final le genera réditos al gobierno local y le genera réditos al patentado y le genera rédito a la provincia porque dinamiza la economía. Pero esas son las mayores necesidades o por lo menos quejas que la población nos ha comentado muchísimo, y el tema de salud y de las listas de espera. Pacientes donde les han dado cita para el 2030 una cirugía, o por ejemplo la adulta mayor que fue a que le quitaran unos hilos en la cabeza y llegó a las 5 de la mañana a hacer fila para que le dieran la ficha. Y cuando le dieron la ficha, entonces se quedó toda la mañana ahí sin desayunar para esperar que le quitaran, y cuando llegó le dijeron que eso no correspondía a esa área, que tenía que ir a la clínica, ¿verdad? Entonces, ese es uno de los temas que mayormente los heredianos se quejan del tema de salud, y lamentablemente la educación, ¿verdad? Que hoy por hoy nuestros niños cada vez son más los que salen de los centros educativos y los que los absorbe el narcotráfico y el crimen organizado, porque no les es llamativo ir a la escuela, ni ir al colegio. Para ellos es, qué aburrido. Entonces, la queja no nos llama la atención aprender. Nos es más fácil ir a ganarnos los 10,000 colones diarios por ser campana por fuera del colegio. Entonces, han sido más los temas. ¿Cómo desde la Asamblea Legislativa ayudar a corregirlos? Y en el tema de salud, precisamente hoy el Comité de Cruz Roja de San Pablo tenía una queja porque la ambulancia está en el Hospital San Vicente de Paúl desde ayer a las 9 de la noche y no se las han liberado porque no hay camillas para dejar al paciente. Entonces, ¿cómo mejorar también desde la Asamblea Legislativa el hospital, que es una joya en Heredia, que todos lo queremos, pero que nació con un gran retraso? Sí, lamentablemente no es algo que desde la Asamblea Legislativa, por ley o por reforma de ley, podamos hacer, ¿verdad? Pero sí mucho en el control político, ¿verdad? Sí mucho en esa articulación que se realiza entre el Poder Ejecutivo, entre la Asamblea Legislativa y entre las instituciones autónomas, como en este caso la Caja, para lograr movilizar un poquito las deficiencias que tiene nuestro sistema de salud. Y en eso yo creo que los diputados y las diputadas tienen un papel importantísimo, ¿verdad? El control político, o el mal llamado control político, no es llegar a la Asamblea Legislativa y en los 5 minutos de control político pegar 4 gritos, ¿verdad? El control político va más allá de eso. El control político va lo que hace cada diputado cuando se sale de ese escritorio, de esa curul y de ese despacho, y va a las comunidades a escuchar a la gente, y va a las poblaciones. Entonces, eso es, creo que la mejor herramienta que tiene el primer poder de la República, en poder sentar a todos los actores en un determinado tema, en este caso salud, para resolver situaciones que se tienen. Lo que vive el Hospital de Heredia lo puede vivir también el Hospital de San Juan de Dios y el Calderón Guardia, ¿verdad? Porque es una problemática general del sistema de salud, que definitivamente tiene que garantizarse con el tema de las listas de espera, ¿verdad? La atención de las listas de espera, pero también con la terciarización de los servicios. Ya está identificado, está probado y está demostrado que las listas de espera
que la tercerización hacia los EBAIS ha funcionado, ¿verdad? Ha funcionado. Hay EBAIS que funcionan. San Pablo es uno de ellos, ¿verdad? Porque San Pablo es COPECIVA, Barba es COPECIVA y han funcionado. Entonces, ¿por qué no trasladar la tercerización a las clínicas, al nivel superior? Bueno, esa es una de las propuestas, ¿verdad? Que se tienen, pero que no corresponden ciertamente a la Asamblea Legislativa, siguen siendo parte de la operatividad de la Caja Costarricense y es parte de las propuestas que se tienen y es una reforma profunda de la Caja. Voy a decirlo, la Caja funciona, tiene extraordinarios funcionarios, personal, especialistas y médicos, enfermeros y demás. Son extraordinarios. Cuando uno se interna en un hospital de la Caja o en una clínica, uno sabe que está bien cuidado. A mí me ha pasado y yo he sido bien atendida. Pero ciertamente tiene un tema de funcionalidad y de operatividad que hay que corregir. Y eso se corrige desde la parte administrativa. Entonces es importantísimo sentar al presidente de la Caja y poder aterrizar las propuestas que se llevan. Por supuesto que eso lo haremos a partir del 1 de mayo que don Eli sea presidente. Recuperando un poco la expresión de Heredia por media calle y la recuperación de los espacios públicos, no solo en toda la provincia requerimos esos espacios, pero aquí en el Cantón Central es algo que ha estado como en discusión. El transporte público, los espacios, los bulevares, ¿qué tipo de propuestas se podrían hacer desde su equipo de trabajo? Sí, la propuesta de nosotros en materia de seguridad es una propuesta integral. Es absolutamente integrar todos los pasos que se tienen para llegar a lo que tenemos hoy invadido Costa Rica por el crimen organizado y el narcotráfico, ¿verdad? Y es llegar a las finanzas de ellos, porque así es como ellos trabajan, por medio de las finanzas. Si no tienen finanzas, pues no les es rentable estar en Costa Rica y por eso les ha sido rentable. Pero parte de esos pasos que nosotros tenemos y esos ejes en este planteamiento integral es definitivamente la recuperación de los espacios públicos, porque nosotros tenemos que devolverle esos espacios públicos a la población, ¿verdad? Hoy la población quiere ir a jugar fútbol y a las 6 de la tarde la cancha se cierra y nadie puede entrar ahí. Entonces, los jóvenes, ¿qué hacen? Irse por fuera de la cancha a esperar que la abran o irse a consumir, ¿verdad? Es como complicado. Entonces, eso es uno de los fuertes de nosotros, la recuperación de los espacios públicos. Por ejemplo, la iluminación de estos espacios públicos para hacerlos atractivos hacia los niños, hacia los jóvenes. ¿Cómo van a llegar a jugar a un parque o a una plaza totalmente oscura? Bueno, tenemos que trabajar en la recuperación de estos espacios a través de la iluminación, algo tan básico. Yo siempre cuento una anécdota que me sucedió en una de las visitas que yo hice, y es que una muchacha me decía, pero es que qué pereza, ¿cómo puedo yo ayudar si este parque, ella vivía al frente del parque, ese parque siempre está lleno de marifufos y uno no puede ir a sentarse? Tenían unas mesas de cemento muy bonitas. Y yo le decía, ¿pero lo han intentado? No, es que qué pereza, porque ellos llegan ahí. Bueno, pero entonces ustedes como sociedad, ¿qué han intentado? Vamos a ver, vamos por partes. ¿Qué han intentado? ¿Ya fueron a pedir iluminación para este parque? ¿Ya fueron a pedir? No, bueno, vamos a pedir iluminación para este parque, es lo primero que vamos a hacer. Ok, 2, ¿ya fueron a pedir a la oficina de la municipalidad que les pinten un poco los pollos y que les corten bien el zacate? No, ok, vamos a ir a hacer eso para empezar a recuperar ese espacio público. Si no lo hacemos, difícilmente se vaya a realizar en todos los espacios públicos. Entonces, eso creo que es una de las cosas prioritarias dentro del plan de gobierno de nosotros, la recuperación de los espacios públicos, y por supuesto que cada uno de estos espacios públicos pues pueda tener la garantía de que los jóvenes van a ir. Entonces va a haber mayor vigilancia policial, con mejores herramientas, ¿verdad? Y con mejor equipamiento para poder protegerlos de mejor forma, porque si no lo hacemos conjuntamente, no van a ir los jóvenes ni los niños a esos espacios públicos porque les va a dar miedo. Entonces tenemos que garantizar ambas acciones. Pero Heredia se ha convertido en un espacio donde los espacios públicos se han ido cerrando. Y entonces a veces uno dice, ¿por qué le ponen malla? ¿Por qué lo cierran? Entonces va uno y pregunta y dicen, sí, porque es que se meten los
los muchachos que consumen, ¿verdad? Y entonces uno dice, bueno, pero entonces hagamos algo con los muchachos que consumen, ¿verdad? Porque el parque, el espacio público no lo podemos tener cerrado, es para el disfrute de la comunidad. Entonces es un trabajo conjunto definitivamente que hay que hacer. El grupo de las personas que viven en la calle ha crecido aceleradamente en nuestra provincia. Y hay de todas las edades. ¿Cómo vislumbra su partido y el trabajo que se debe hacer desde la Asamblea Legislativa para ayudar a esas poblaciones vulnerables a subir la primera escala para comenzar a progresar? Lo primero que tenemos que hacer, doña María, es garantizar los recursos para esta población. Si el Estado no asigna recursos para la población de calle, vamos a seguir en la misma problemática. Y ustedes lo ven, en Heredia ha ido en aumento, en aumento, en aumento. Habían cantones en Heredia que no había población de calle y hoy por hoy la hay. Entonces, lo primero es que se deben de asignar los recursos para la atención de esta población. Para eso está el IAFA. El IAFA tiene que realizar las funciones que por ley tiene. ¿Pero qué ha sucedido? Le han recortado el presupuesto tremendamente. Entonces el IAFA se ha visto sumamente limitado en atender a esta población y se ha convertido a veces en nada más la móvil que va por algunos cantones de la provincia o del país, porque lo hacen a nivel del país, atendiendo a la población, ¿verdad? Pero con eso no es suficiente. Nosotros necesitamos invertir en esta población para garantizar que ellos sean atendidos. ¿Y cómo tenemos que hacerlo? Tenemos que generar albergues. ¿Qué hacemos en albergues? Si nosotros no captamos a esta población en un lugar, ¿qué hacen? Vamos, lo llevamos a la móvil, los bañamos, le cortamos el pelo, le damos la charla, ¿verdad? Y les decimos todo el tema de las adicciones. Y a las 3 horas, ¿a dónde vuelven? A la calle. Y con los albergues, doña Melissa, ok, es una inversión, digamos que mediano plazo, si se logra, pero ¿qué hacer con ellos una vez que pasan esos 6 meses en el albergue? Porque muchos ya no tienen un lugar donde los reciban, no tienen una familia que los reciba porque ya sufrieron que se robaran hasta la cuchara de la comida, entonces ya la misma familia no confía en ellos. Entonces es un proceso más largo. Sí, definitivamente el primer paso es la familia, ¿verdad? Hacer esa recuperación con la familia porque es el primer vínculo con el que tiene que estar esa persona de calle, o sea, tiene que estar con la familia. Pero si en definitiva no se puede, hay que trabajar con propuestas para reincorporarlo a la esfera laboral, al mundo del trabajo, ¿verdad? Y tenemos que trabajar en alianzas público-privadas para generar que las empresas privadas tengan incentivos para que contraten a la población de calle una vez recuperada, ¿verdad? Yo creería que haciendo alianzas público-privadas generaríamos amalgamamos esa problemática en los casos en los que la familia ya no lo quiere recibir, porque sin duda van a existir muchos casos, ¿verdad? Pero sí tenemos que trabajar en esas alianzas que la empresa privada diga, ok, una propuesta es las ventajas que yo pueda tener por darle trabajo a la población de calle, por ejemplo, ¿verdad? Y entonces ahí trabajar en incentivos hacia la empresa privada para que sea la empresa privada la que dé esta posibilidad de empleo y la persona pueda reincorporarse pues a la vida en sociedad, en realidad. Siguiente paso también sería contar con más apoyo para los hogares de ancianos, porque hay una gran parte de esa población que ya no está en edad laboral. Sí. La población adulta mayor es hoy por hoy una de las poblaciones pues mayormente golpeadas, creo yo, porque nos ha dado el conocimiento, la sabiduría, la experiencia de su vida y en muchos casos quedan en abandono, ¿verdad? Entonces, el Estado sí tiene que procurar una política para la adultez mayor. Y en mi caso, parte de los proyectos, porque no lo comenté, uno de los proyectos que también pretendo plantear es aumentar el presupuesto para las OPAMDIS, las oficinas de la persona con discapacidad y adulta mayor, que están en todos los gobiernos locales. Tienen que estar en todos los gobiernos locales, es por ley, ya se creó la OPAMDIS, pero el presupuesto asignado es muy poco. Entonces es
ampliar un poquitito el presupuesto que se les asigne a las OPAMDIS o a las oficinas de atención de las personas adultos mayores y con discapacidad, para que los gobiernos locales entren en colaboración a atender esta población. Por ejemplo, hay municipalidades que anualmente a esta oficina lo que le asignan son 5 millones de colones. Entonces, ¿qué hacemos con 5 millones de colones para la población adulta mayor y persona con discapacidad? Es difícil, ¿verdad? Es un presupuesto muy, muy poco. Bueno, tenemos que trabajar para que esa oficina tenga mayor presupuesto. ¿Y por qué? Cualquiera me pregunta, pero doña Melissa, ¿pero por qué por ley? ¿Pero por qué usted? Bueno, porque esto es un tema de voluntad política. Si en una alcaldía alguien quiere destinarle a la población adulta mayor un 25% de su IBI, ¿verdad? O de su impuesto de bienes inmuebles, de los recursos libres, ¿verdad? Que puede destinar para esto, lo hace, pero es voluntad política. Entonces, si no lo establecemos por ley, ¿verdad? Que sea X presupuesto o X porcentaje del IBI, difícilmente se realice. Entonces, es como obligar un poquitito para que se atienda a esta población. Y yo sé que probablemente eso no va a solucionar el tema de los centros diurnos y de los albergues de personas o de los lugares de estancia de las personas adultas mayores, pero creo que coadyuva un poquito a la atención de la población, ¿verdad? Mantenerlos ocupados, mantenerlos en cursos, por ejemplo, cursos de plantas, cursos de fotografías, cursos de pintura, deporte, incluirlos a ellos en todo este tipo de actividades. Sé que los hay, pero el presupuesto no alcanza para atender a toda la población, entonces alcanza para unos poquitos y hay que atender a la mayor cantidad. Tenemos varios comentarios en las redes. Nats dice que el tema de los comités de deportes es realmente importante, dado que es una herramienta para alejar a la juventud de la criminalidad. Erika Mayorga dice que es la excelente candidata a diputada por Heredia, y Freddy Vargas, que candidata seria y preparada. Tiene un buen club de Muchas apoyo. gracias. ¿Cómo ampliar el tema del comité de deportes? Porque parece que generó bastante interés. Sí, es que los comités de deportes cumplen una función esencial, tienen un 3% del presupuesto municipal, ¿verdad? Para atender toda la parte de deporte y recreación de cada cantón, pero no alcanza, no da abasto. Por ejemplo, hay comités de deportes, hay comités de deportes que incluso han estado investigados, ¿verdad? Incluso han estado auditados, ¿verdad? Por el manejo de los recursos y demás. Entonces, hoy por hoy los comités cantonales de deportes tienen que ser un ancla en materia de seguridad, un ancla. Ellos deben de ser el cooperador número 1 de los cuerpos policiales. Yo vuelvo y repito, si nosotros tenemos a los jóvenes educados, o sea, en su escuela o en su colegio, y además de eso les damos oportunidades de deporte, de recreación, de cultura, de arte, no les queda tiempo para otra cosa, ¿verdad? No hay tiempo para ir a vender, no hay tiempo para ir a buscar lo que no se ha perdido, no hay tiempo para que el narcotráfico, el crimen organizado nos los robe, no lo hay, están ocupados. Pero cuando no establecemos políticas necesarias para ellos, entonces es cuando los vamos perdiendo poco a poco. Yo repito lo que dije hace unos minutos, hoy por hoy para ellos no es llamativo ir a estudiar. Qué pereza esto de ir a arrastrar y arrastrar una y arrastrar otra, ¿verdad? Entonces hay que hacerles el estudio atractivo, hay que trabajar en materia de educación. Por supuesto, todos sabemos la crisis de educación que vive el país, pero para los comités de deportes hay que trabajar muy fuerte en que ellos sean esa ancla. Cuando nosotros les digamos, hey, ustedes van a ser el ancla para nuestros niños y nuestros jóvenes, no caigan en drogadicción, los comités de deportes se reorientan en lo que tienen que hacer, en deporte, en recreación, en llegar a todas las comunidades. Hay cantones que no tienen la problemática, ¿verdad? Y Flores es un cantón pequeño, Belén, no tienen ese tipo de problemática, pero hay cantones que son mucho más grandes y no logramos llegar a toda la población de niñez y adolescencia para tratar o para darles mejores oportunidades en materia de eso. Y yo creo que el legislador en su momento fue muy consciente de establecer esta figura de los comités cantonales de deportes y recreación, pero nunca se imaginó lo que podían llegar a convertirse los comités. Y hoy por hoy, vuelvo y repito, ellos deben de ser un brazo derecho de los cuerpos policiales de Costa Rica.
Esa es una excelente forma de verlos porque algunos comités solamente trabajan hacia Juegos Nacionales, entonces los atletas que no parecen ser élite son desechados. Así es, así es. Bueno, es que yo fui deportista, ¿verdad? Y formé parte de Juegos Nacionales y sé cómo costaba quedar en ese equipo elegible para llegar a los Juegos Nacionales y poder ir a Pérez Celedón, por ejemplo, a los Juegos Nacionales. ¿Y qué pasa con los chicos que no pasan ese filtro, verdad? O que no llegan a ser esa élite. Y que son la mayoría. Exacto, ¿no? Y tenemos que trabajar, es que tenemos que trabajar con todos esos jóvenes, sobre todo porque para ellos el deporte en ocasiones es un aliciente, son de población vulnerable, viven en hogares totalmente desintegrados, viven rodeados de violencia, rodeados de ventas de droga, y ellos quieren salir, ellos no quieren permanecer ahí. Bueno, ¿qué más que el Comité de Deportes les diga? Yo siempre lo he dicho, abrácelos, abrace a los jóvenes, abrácelos, dígales que ellos pueden, que ellos tienen las habilidades para salir adelante. A veces goza uno porque dice, el mío juega fútbol, pero tiene 2 derechas. Y yo, pero juega y corre y baila, patea y está entusiasmado y quiere hacerlo. Entonces, no le obstaculicemos ese desarrollo a los chicos, más bien generémosle las herramientas. Y tiene que haber, la inversión tiene que darse. La inversión, nosotros no podemos pretender seguir teniendo la misma inversión en todas las áreas y tener resultados distintos. Tenemos que invertir en los programas que hoy por hoy salvan al país del estado crítico de inseguridad que está. ¿Y cuál es un programa? ¿Cuál es Bueno, Comité Cantonal de Deportes y Recreación, la Policía Municipal. Entonces, redireccionemos la inversión hacia estas áreas para garantizar que ellos realmente tengan esas oportunidades de deporte. Doña Melissa, para cerrar, ese llamado a la población a asistir a las urnas en febrero. Bueno, definitivamente, yo lo repito 1000 veces, tenemos que salir a votar. El 42% de la población no está decidida y ha sido el abstencionismo el que ha marcado las últimas elecciones en nuestro país. Por eso siempre le hablo a usted, mujer, somos el 50% de la población. Tenemos que salir a votar. Estudien las propuestas, analícenlas, léanlas. En mi caso soy yo, Melissa, la que hoy está pidiéndole aquí que la apoye, que vea mis propuestas y que conozca el plan de gobierno del Partido Liberal Progresista. Pero por favor, salga a votar. Ayer, como se lo decía en el volanteo a un joven, salga a votar. Y él lee mi volante y dice, y yo, salga a votar. Eso es lo que hoy yo le pido a ustedes. Salgan a votar, por favor, el 1 de febrero. Es Costa Rica, es nuestro país, es este pedacito de tierra que nosotros amamos. La decisión que nosotros hoy tomemos es la que puede convertir al país en bien o en mal. Es la que puede darle mejores herramientas a nuestros jóvenes y a nuestras futuras generaciones. Así que hoy yo le pido su apoyo, Melissa Bernini, candidata a diputada por el PLP en mi provincia, en Heredia, para que usted vote el 1 de febrero por la bandera naranja, palomita blanca. Muchísimas gracias, doña Melissa, por su tiempo, por compartir sus propuestas con los heredianos. Muchísimas gracias a María por ser parte de este proyecto y facilitarnos este espacio físico. A la orden, los esperamos el próximo miércoles. Muchísimas gracias a quienes nos han acompañado. El próximo miércoles tendremos una nueva entrega de Heredia Vota Informada.